nossas vozes o anunciam, proclamando uma só palavra em sintonia. Deus nos fala, direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta, Deus nos fala. Direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta, Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria. Seu falar em nós expressa. Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria. Seu falar em nós expressa. Deus. Estamos viviendo aquí en Panamá. El Señor nos trajo para hacer su obra. Cada día más queremos apresurar la venida del Señor. Tenemos un encargo ardiendo en nuestro corazón y es completar ese número para el Señor. Y hace 2 meses llegamos aquí a República Dominicana y hemos estado sirviendo junto con los hermanos, practicando cada herramienta, TCI, mujeres conectadas, cada adolescente. Y hemos visto que solamente es posible a través de tener un amor reverente por la palabra. A través de su palabra hemos visto cómo el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y cada día más siendo edificados. Queremos agradecer a los hermanos de Inversionistas del Reino, porque gracias a Inversionistas del Reino hoy podemos entrar a todos los países y a todos los continentes. Hoy el Señor está avanzando gracias a esos corazones que se están entregando, que se están consagrando, así como lo hizo Abraham. Hemos visto cómo el respaldo de cada uno de los hermanos de las iglesias en Colombia han podido hacer parte también para que la obra aquí en Panamá, en Centroamérica, siga adelante. Nuestro propósito es traer al Señor de regreso pronto, lo que está quemando en nuestro corazón. Vamos a seguir con ese corazón, hermano, vamos a seguir entregándonos, aumentando nuestra consagración. No vamos a desperdiciar el tiempo, vamos a traer al Señor de vuelta. Amén. Jesús es el Señor. Muy buenas noches. Señor, siga cada día trabajando en nuestras vidas. Amén. Gracias porque entramos al mensaje número 13. Aleluya. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor Jesús, Señor nos lleva a estar claro en esto, hermano. Y para entrar en este fuerte encargo que el Señor trae, el Señor abrió su corazón a través de un título. Dice así: el poder no es del hombre, sino de Dios. Repita conmigo: el poder no es del hombre, sino de Dios. Vamos a hacer un poco de inmersión, pero ultra refinada. Amén. Señor Jesús, gracias porque el poder no es del hombre. Señor, en esta hora yo quiero revisar, Señor, cada servicio, todo lo que yo hago, Señor, donde yo pueda ver, Señor, que el poder no es mío, sino el poder viene de Dios. Señor Jesús, pido perdón, Señor, porque muchas cosas durante todo lo que hago, Señor, no he visto que es tu poder, sino es mío. Señor Jesús, ayúdame, Señor, que yo pueda revisar, Señor, que es tuyo el poder. Amén. Y para mirar todo esto, hermano, de que el poder no es del hombre, el Señor nos trasladaba a 2 Corintios 4:7. Vamos a leerlo, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo abre el encargo, hermano, de este mensaje número 13, para que usted juntamente conmigo podamos revisar, hermano, que el poder no es del hombre. Amén. Que el Señor me perdone, me lleve a revisar, a considerar y estar claro de quién es el poder. Amén. Entonces, yo escribí algo acá y decía así, dice: necesitamos recordar, miren, el propósito de la creación del hombre. Dice así: ¿para qué nos creó Dios? Mire, para gobernar. ¿Pero gobernar cómo? Buena pregunta. Para gobernar a través de Dios. Repita conmigo: fuimos creados para gobernar, pero a través de Dios. Por eso el Señor nos reiteraba a través de 2 Corintios 4:7. Otra vez lo voy a leer. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La vida que recibimos, hermano.
Y ahí dice, en vasos de barro. ¿Cuál es la condición suya y la mía? ¿Somos qué? Vasos de barro. No podemos exaltarnos, que Dios nos libre de querer pretender ser mejores que otros. Usted y yo somos vasos de barro, así lo aclara el Señor a través de esta cita. Entonces, que podamos, hermano, estar claros en eso, estar humillados cada día. Gracias por lo que el Señor está mostrando a través de la inmersión ultra refinada, hermano, porque es un sentimiento que nos lleva cada segundo a tener un arrepentimiento. Sigo. Entonces dice, por eso fue creado a imagen y semejanza de Dios, mediante su soplo. Mire, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, mediante su soplo. Amén. Entonces dice, que formó el espíritu y el alma en él. ¿Qué formó? Por medio del soplo. ¿Formó qué? Repita conmigo, formó el espíritu y el alma. Amén. Señor hablaba ahí, decía, la única parte material del ser humano es el cuerpo terrenal. Lo único, hermano. Que el Señor nos ayude a mirar y considerar todo esto. Dice así, cuando el hombre fue creado, no solo recibió un cuerpo, tremendo, ¿verdad? Sino que también recibió ¿qué? Un espíritu y recibió un alma. Hay que estar claro en eso, hermano. Recibió un espíritu, recibió un alma. Amén. Y dice, para que como un vaso pudiéramos recibir a Dios. Amén. Aquí está claro esto, hermano. No seamos engañados. Revisemos, vuelvo y reitero cada día, hermano, para que nuestra postura, nuestra posición en todo lo que hagamos, en todo servicio, en todo, hermano, podamos ver que nuestra condición es que somos vasos de barro. Quiero ampliar un poco ahí a través de Hebreos para estar claro, hermano, nuestra postura ante lo que Dios quiere. Dice así, porque no sujetó a los ángeles, mire, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Mire, tremendo, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, para que le visite. Y ahí aplica algo en el versículo 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Menor qué? Que los ángeles. Por eso, hermano, mirando todo esto, una vez que Él entró, que lo recibimos, hermanos, en nuestro interior, como ese vaso de barro, toda la excelencia es para Dios. Todo lo que hagamos siempre debe mirar, considerar, Señor, ¿lo estás haciendo o lo estoy haciendo yo? Porque no podemos competir. No, Señor nos guarde, Señor aquí es claro. Sigue, dice, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Tremendo, ¿verdad? Señor pueda ayudarnos, hermano, en cuanto a esto. Entonces, sigo, dice, cuando el hombre fue creado, no solo recibió un cuerpo, ¿cierto? Sino también un espíritu y un alma, para que como vaso pudiésemos recibir a Dios. Amén. Somos ese vaso, como lo muestra 2 Corintios 4:7. Somos ese vaso de barro para contener a Dios. Amén. Señor nos ayude. Entonces, fuimos creados por el aliento de vida con espíritu y alma. Amén. Dice, y nuestro corazón, mire, está compuesto por toda el alma, nuestro corazón. ¿Qué es lo que compone nuestro corazón? El alma. ¿Qué tiene nuestra alma, hermano? Una mente, una emoción, una voluntad. Amén. Y dice, y de una parte, hay una parte que se une, que es la conciencia, es una parte del espíritu. Amén. Entonces estamos claros ahí. Y dice que ese vínculo, es el vínculo, la conciencia es el vínculo entre el espíritu y el alma. Amén. Es como un puente para que todo esto se dé. Entonces, en Efesios capítulo 1, para seguir ampliando aquí poco, cerca de Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, mire, a que Él os ha llamado. Hay una esperanza, hermano. Aleluya.
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, hermano? Hay una herencia, aleluya, que yo pueda cada día revisar cuál es esa herencia. Amén, porque uno a veces vive como si no estuviera herencia, ¿cierto? Hay una esperanza, hay una herencia, y para eso Él nos llamó. Él no nos trajo aquí para sufrir, para estar, no. Hay una herencia, hermano, el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, el hombre, ese vaso de barro. Amén. Y dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, mire, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire todo el proceso. Vamos por un lado vasos de barro, Cristo resucitó, hermano, pero hoy su posición y la mía cambió. Tremendo, ¿verdad? Mire, otra vez, pronto no escuchamos bien, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la posición, hermano, que usted y hoy debemos tener, estar ahí. Estamos sentados, hermano. Una vez que Cristo pasó por todo este proceso, nos sentó. Amén. Y termino, dice, sobre todo principado y autoridad. Mire la postura, la posición que hay, hermano. Hay que revisar eso. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, hermano. Mire la posición que hoy tenemos. Cuando estamos en esa posición, todas las cosas se someten. El hermano Pedro ahí decía algo hasta chistoso, que muchas veces hasta el perro no se somete. Tremendo, que el Señor nos ayude para estar claro, hermano. Hay que mirar todo eso. Entonces, hermano, que el Señor me ayude a mí primeramente. Señor Jesús, voy a terminar también haciendo inmersión ultra refinada. Señor Jesús, Señor, que yo pueda revisar mi postura. Señor Jesús, te pido perdón, Señor, porque muchas veces no mantengo esa posición que tú me has dado. Señor Jesús, Señor, yo quiero estar claro hoy. Señor Jesús, ¿cuál es mi posición una vez que tú resucitaste? Señor, pido perdón, Señor, porque hasta ahora, Señor, no he vivido esto. Me falta esta realidad. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Aleluya. Señor Jesús, Dios quiere dar su vida al hombre. Dios quiere dar su vida al hombre. Dios quiere dar su vida al hombre. Ven, porque la inmersión es nuestra salvación, ¿verdad? El Señor está trayendo tanta luz de nuestro andar, porque hay un ejemplo para nosotros, la iglesia. El mismo Jesús fue hecho menor que los ángeles, pero Él que hizo se sujetó y obedeció al Padre. Aún que Él murió, Dios lo pudo redimir y resucitar. Por eso hoy nosotros estamos recibiendo este redimir, esta vida, esta salvación, por el superpoder que hay en Dios para salvación de cada uno de nosotros. Gracias al Señor, que la supereminente grandeza de su poder también nos resucitó a nosotros. Señor Jesús, por eso hoy Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. Hermanos, gracias al Señor, aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9-10, continuamos allí hablando porque de verdad es tan importante el saber que somos tan pequeños, pero que aún Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, esta salvación hoy también pasó para nosotros, gracias al Señor. Por eso hoy esta palabra Dios la está trayendo, porque Él quiere que tengamos vida nueva.
Dios quiere que haya vida nueva. Y hoy nosotros necesitamos ver que no somos capaces, que hoy nosotros no estamos aquí en la iglesia por un buen comportamiento, para sobresalir, que tenemos una buena capacidad, que somos aquellos que tienen teología. Nada de esto nos ayuda al reino de Dios. Gracias al Señor que hoy todo lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una vida nueva. Por eso dice, lo que Dios pide para nosotros es que necesitamos tener una vida nueva. Lo que necesitamos es una vida nueva. Lo que necesitamos es una vida nueva. Por eso hoy esta vida nueva que está haciendo, dice que Dios condujo al hombre al centro del huerto donde estaba el árbol de la vida, y su intención era que el hombre recibiera su vida. Hoy debo comer del árbol de la vida, hoy debo comer del árbol de la vida. ¿Dónde está esta porción? ¿Dónde está esta porción? Que es la palabra de vida, que es la palabra de vida. Pero no podemos tardar en tomar esta decisión, porque hay un intruso, está la serpiente, y ella busca en todo tiempo hacer que nosotros nos desconectemos, no comamos, no disfrutemos con esta palabra que hoy estamos recibiendo. Dice, pero el hombre se demoró en tomar esa decisión, y fue entonces cuando entró el intruso, la serpiente, que engañó a Eva. Ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, que vemos aquí en la luz de la palabra por el Espíritu a través del profeta, es que la misma serpiente había comido antes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella busca que nosotros, como nuestra humanidad nos enseña, también comamos de ese árbol. Pero hoy tenemos un verdadero árbol, que es el árbol de la vida. Por eso hoy nosotros estamos llamados a comer del árbol de la vida, como Dios. En lugar de recibir la vida de Dios para tener la capacidad de discernir el bien y el mal, el hombre eligió otro fruto para parecerse artificialmente a Dios. Sin embargo, ese fruto solo parecía agradable. Cuando lo comió, se le abrieron los ojos. Miren todo lo que produjo la serpiente cuando el hombre comió equivocadamente. Dice que sus ojos fueron abiertos. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, hoy nosotros de verdad, si miramos y como el Espíritu nos ha mostrado con la inmersión ultra refinada, no estamos exentos de poder cometer este error y equivocarnos. Por esto tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que nuestros ojos estén puestos, nuestra mirada esté puesta en su reino, en la venida celestial. Entonces, gracias al Señor, hermanos, que hoy tenemos esta palabra a través de este árbol de la vida, el cual el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Aquí vemos en este párrafo, para terminar, allí el Señor dice que Dios había preparado todo en el huerto para la supervivencia del hombre, pero esto optó por otro camino, discernir el bien y el mal, sin Dios, y vivir por sí mismo. El camino del árbol de la vida estaba cerrado y custodiado por los querubines, que representan la gloria de Dios, y por una espada que se revolvía, que representan la justicia de Dios, y el juego que se revolvía, la espada representan la santidad divina. Desde entonces el ser humano tiene una deuda, Señor Jesús, pero con la justicia, la santidad y la gloria de Dios. No obstante, en la cruz Jesús saldó nuestra deuda. Hoy Jesús saldó nuestra deuda. Hoy Jesús saldó nuestra deuda. Por eso hoy tenemos acceso al árbol de la vida. Por eso hoy tenemos acceso al árbol de la vida. De la vida, al árbol de la vida. Aleluya, hermanos, hoy tenemos acceso al árbol de la vida. Señor Jesús, porque de verdad el Señor en este día, Señor Jesús, quiere mostrarnos la separación del hombre tras ser expulsado del huerto.
el hombre comenzó a vivir por su cuenta. Y como el pecado y la maldad aumentaron considerablemente. Entonces vemos aquí que al ser expulsado del huerto del Edén, el hombre comenzó a vivir por su propia cuenta. Y vemos que el Señor nos habla de que la violencia se multiplicó considerablemente. Hermanos, pero el Señor siempre está buscando cómo llevarnos a que estemos comiendo del árbol de la vida. Y vemos que aquí, a partir de por esa violencia, llegó al punto que Dios juzgó a la tierra y mandó el diluvio. Pero sin embargo, Noé halló gracia entre los ojos del Señor y fue salvo por el arca. Hermanos, hoy vemos que también la violencia, la maldad, el pecado se han aumentado considerablemente. Hermanos, pero Dios tiene la iglesia, aleluya, como en ese tiempo Noé, hoy es la iglesia, porque haya gracia ante los ojos del Señor. Por eso el Señor nos ha guardado en ese tiempo para asegurar la continuidad de la raza humana. Mandó a Noé que creara esa arca, ¿verdad? Pero hoy la iglesia, ¿para qué? Para asegurar que el Señor, que su permanencia en la tierra, el Señor tiene la iglesia, y la iglesia hoy somos ¿quién? Sus representantes en la tierra. Amén. Y seguimos viendo cómo el hombre se quiso separar de Dios y apareció, dice que en unos 175 años después del diluvio apareció Nimrod, un hombre poderoso que pasó a liderar la humanidad. Hasta ese tiempo la gente no vivía en ciudades, pero cuando Nimrod comenzó a crear ciudades y la Torre de Babel, ¿para qué? Para que si Dios mandaba otro diluvio, ellos poderse proteger. Dice aquí que todo esto manifiesta la rebelión que causó, la rebelión contra Dios que había en el corazón de las personas. Hermano, las personas comenzaron a ser independientes de Dios y perdieron ¿qué? El acceso al árbol de la vida. Perdieron el acceso, hermano, y comenzaron a ¿qué? Hacer una independencia de la naturaleza para sobrevivir. El hombre comenzó a decir que era capaz, a adorar ídolos, hermano, y aquí aparece todo esto, surgió la práctica, el contacto con los seres angelicales, quienes poseían poderes superiores a los humanos. Por lo tanto, comenzaron a recurrir a estos seres, incluso ofreciendo a sus hijos para obtener favores. Hermanos, mires hasta dónde llegó la maldad, que ofrecían sus hijos para obtener favores de los ídolos. Pero el Señor no se rindió tampoco y nos hizo una pregunta: ¿cómo podemos recuperar el acceso al árbol de la vida? Pero el Señor nos habla de que primero necesitamos saldar la deuda con la justicia de Dios. Y dice que para recibir el perdón de nuestros pecados sería necesario derramar nuestra sangre. Así que Dios en su plan eterno y en su sabiduría proveyó un cordero, aleluya, para morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Amén, hermanos, el Señor proveyó un cordero para morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Y el Señor nos habla de que ya esa deuda fue saldada. Ya el Señor cumplió la condición y nos hace que hoy tenemos acceso al árbol de la vida. Y vimos aquí, dice en Éxodo 19, 5 y 6, dice: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya, hermano. Tenemos esta promesa. El Señor dice que
sí, se había perdido el acceso al árbol de la vida, pero el Señor mandó a su Hijo para que, como el Cordero, para morir en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Hermano, ya no tenemos deuda, el Señor ya la pagó y hoy tenemos acceso, libre acceso al árbol de la vida. Por eso hoy el Señor nos dice que es creyendo, solamente creyendo en el Señor, ya solamente esa es la única forma, porque primero había que cumplir la ley, ¿verdad? Antes el Señor, para guardar el pueblo de Israel, colocó la ley, y entonces pero el Señor nos habla de que la ley por sí sola no puede justificar a nadie, y dice que si intentamos justificarnos practicando la ley, tenemos que cumplirla en su totalidad, y vemos ahí que siempre se ha fallado para cumplir esta ley en su totalidad. Entonces, pero por tanto, hermanos, dice aquí textualmente, no es por las buenas obras que seremos justificados, solo crea, hermano, solo crea. Una vez justificado por la fe, tenemos libre acceso al árbol de la vida. Aleluya. Una vez justificado por la fe, tenemos libre acceso al árbol de la vida. Aleluya. Entonces, y el Señor nos terminaba diciendo, lo que necesitamos es comer del fruto del árbol de la vida, que es la palabra que circula en la iglesia como vida. Por eso es tan importante la inmersión en la palabra. La palabra tiene poder de transformarnos. Por la misericordia del Señor hemos visto esta transformación en nuestros jóvenes. Son ellos quienes nos han impulsado a seguir adelante. Aleluya. Y el Señor nos invitaba a hacer esa inmersión refinada. Y es de verdad, a veces he buscado otras cosas, pero el Señor nos insta a que solamente vayamos al árbol de la vida, a oír con fe, a buscar la palabra que circula en la iglesia con vida, hermano, y eso nos da, es el todo para que nosotros podamos estar cerca del árbol de la vida. Amén. Nuestra libertad está en el Espíritu, nuestra libertad está en el Espíritu, nuestra libertad está en el Espíritu. Hermanos, nuestra libertad está en el Espíritu. El Señor esta semana nos llevaba a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para libertad. Y esa libertad, hermano, está en el Espíritu. No está en la carne, sino en el Espíritu. Y el Señor nos mostraba una vez más el ejemplo de los adolescentes, donde ellos son sencillos y son osados. ¿Por qué? Porque ellos experimentan la libertad del Espíritu. ¿Cómo actúa la libertad? Mientras que ellos practican y obedecen, nosotros podemos ir a un ritmo más pasivo y más lento. ¿Por qué? Porque todavía no hemos experimentado la libertad del Espíritu. El Señor nos mostraba en cuanto a la práctica del ven y ve. ¿Qué es ven y ve? Es salir a las calles, es ir a un barrio, ir a una cuadra de un barrio, en su barrio, y comenzar a invitarlos a una fiesta con Jesús. Y esa fiesta, hermano, es grito de guerra, inmersión, palabra, darle la palabra de vida, y esas personas puedan ser contactadas, y no solamente por ese día, sino que comenzamos a visitarla y ellas puedan ser incluidas a alguna reunión de su sector. Y el Señor nos daba el ejemplo que los adolescentes, esta niña, un ejemplo nos colocaba, una chica salió en una bicicleta y al regresar regresó con 10 nuevos para el ven y ve, para la fiesta, para la reunión. Y el Señor decía que a nosotros los adultos nos cuesta mucho tener esa libertad del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la vieja manera de reunirnos, todavía estamos en la estructura religiosa, y Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos experimentar al Señor con mucha libertad, y esa libertad está en el Espíritu, está en la palabra, cuando usted la inculca, cuando usted está con el Señor. Por eso Gálatas 5:13 dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted y yo fuimos llamados ¿para qué? Para libertad. Fuimos llamados para estar en libertad. Fuimos llamados para estar en libertad, y esa libertad es estar en el Espíritu.
El Señor nos decía, el Señor nos ha dado varios hermanos nuevos, incluyendo los adolescentes. ¿Qué vamos a hacer con todos estos hermanos? ¿Qué haremos con ellos? El Señor nos daba varios signos de interrogación. ¿Será que le explicaremos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? Le explicaremos que la iglesia si tiene nombre, no tiene nombre, cómo es. ¿Lo llenaremos de conocimiento? No. Eso los va a matar, porque la letra mata. No es eso. El Señor nos explicaba que es un ambiente. Es incluirlo a un ambiente. Un ambiente que es donde está la palabra, inmersión, transcripción, grito de guerra. Es el ambiente que va a salvar a los nuevos, a los hermanos que están siendo incluidos, los adolescentes. Hoy nosotros, por medio de muchas herramientas que Dios ha dado, que ha sido producto por la palabra, hermanos, nosotros podemos dar testimonio, hermanos, que casa adolescentes de Dios. Hemos tenido testimonio, ahora último, especialmente el de Laura, nieta de nuestra hermana Denis, cuando ella llegó aquí por primera vez. Hermano, ella puede dar su experiencia. Ella entró en un ambiente. Nuestra preocupación era que ella disfrutara al Señor con la libertad del Espíritu. Hoy ella está experimentando esa libertad. Ahora es una niña que ama al Señor, ama la palabra, ama la obra, quiere ser colportora. Ahora estuvo una semana en el CP, quiere volver al CP, no quería regresar, quería quedarse. Hermano, ella anhela el otro año estudiar en Casa Adolescente Integral. Hermano, y ella está en un tiempo donde está experimentando esa libertad. Pero nosotros, cuando llegó aquí a Casa Adolescente, nuestra preocupación no fue explicarle de Génesis a Apocalipsis, que si la iglesia es local, que si tiene un nombre, llenarla de conocimiento. No, la introducimos a un ambiente. Y ese ambiente comenzó a que ella pudiera tener la experiencia de ser libre. ¿Y cómo pudo ser libre? Por medio del Espíritu, por medio de la palabra. Entonces, hermano, me gustaba que decía el Señor, aquí decía en el versículo 13, una vez más, decía, no fuiste a la libertad, que no uséis la libertad, como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Hoy somos libres. ¿Libre de qué? Por un lado de la religión, de la esclavitud, del yugo de la ley. Hermano, pero ahí dice aquí, no la uséis como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Hoy nosotros estamos para andar en el Espíritu. Porque la carne, hermano, ella quiere que usted y yo no avancemos. Ella siempre se opone a de que usted y yo avancemos, tengamos experiencia. Ella se opone a que usted haga la inmersión. Ella se opone a que usted siga de cerca la palabra profética, los lives de los jueves, los sábados, los domingos. Hoy nosotros esa libertad no la podemos usar para ocasión para la carne, no, sino servidos por amor los unos a los otros. Concluía este versículo. Y el hermano decía, hermano, sirvámonos y amémonos unos a otros. Abracemos al hermano que está al lado. Viviendo en la esfera de la carne, pronto se pelearán. Hermano, si nosotros, con nuestros hermanos, con nuestro compañero de milicia, o con el hermano que estemos sirviendo en el sector, o en alguna localidad, o en algunos servicios, hermano, si nosotros estamos ahí, hermano, dándole cabida a la esfera de la carne, pronto nos vamos a pelear. Hermano, hoy para servir juntos, para amarnos, hermano, está en la palabra, está en el Espíritu. Por eso concluía el Señor, decía, lo único que tiene el poder, mire, el único que tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza terrenal y hacernos servir en amor es la vida de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. ¿Qué es lo único que tiene poder para cambiar nuestra vida natural? Es Dios. Dios es amor. Hermano, que el Señor nos lleve cada día a estar en este ambiente. No es la práctica del autoperfeccionamiento, hermano, que el Señor decía. No, no es nada de eso. Tener un buen comportamiento. Es cuestión de vida. Hoy lo que usted y yo necesitamos es vida. Y esa vida está en la palabra, está en la inmersión, en los gritos de guerra. Hermano, entremos en este ambiente para que vea que vamos a experimentar la libertad del Espíritu. Amén. Jesús es el Señor. La palabra trae la verdadera unidad. La palabra trae la verdadera unidad. La palabra trae la verdadera unidad. La verdadera unidad. Amén. Hermano, continuando con el hablar del Señor. En Filipenses 2:1 el Señor nos habla. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, gracias al Señor porque hoy esta palabra nos está llevando a tener las mismas cosas. Dice que cuando vivíamos bajo la ley, sin disfrutar del árbol de la vida, solo teníamos una religión que nos enseñaba cómo comportarnos para parecer cristianos. Señor Jesús, esta palabra nos está mostrando mi condición, me muestra mi condición, que yo puedo estar ahí todavía en hacer obstáculos, divisiones, celos, competencia, pero el Señor está ganando mi corazón. El Señor me está moldeando para yo hacer su voluntad. La ley, en la ley hay competencia, hermano. Hoy el Señor nos está hablando muy claro que en la ley hay competencia. Y por un tiempo en la vida de la iglesia también tuvimos disputas, competencia, celos. Hoy ya no hay un clima de competencia ni de división entre nosotros. Todos pensamos lo mismo. Todos pensamos en lo mismo. Porque estamos inmersos en la misma palabra y disfrutamos de la vida que hay en ella. Tenemos el mismo amor. Tenemos el mismo amor. Porque la vida de Dios está produciendo este amor en nosotros. Porque en la misma vida de Dios está produciendo el amor en nosotros. El amor en nosotros. Amén, hermano. Esta vida está produciendo ¿qué? El amor en nosotros. Queremos ser como Abraham, cuyo corazón era recto, puro y desapegado a las cosas materiales. Hermano, mi corazón todavía está endurecido. Yo necesito tener el corazón que tuvo Abraham. Un corazón recto, puro, desapegado de las cosas materiales, buscando solo servir a Dios. Hermano, no hay posición. Hoy no hay para qué estar peleando. Solamente necesitamos servir a Dios. En el pasado muchos buscaban posiciones y reconocimiento, queriendo un puesto en la iglesia. Hoy no. Hoy no. Ahora todo. Simplemente queremos ser útil a Dios. Ahora, hoy. Simplemente queremos servirle a Dios. Queremos servirle a Dios. Amén, hermano. De verdad, despojémonos de todas estas cosas. Porque el Señor quiere un corazón puro, recto, como el de Abraham. Y nosotros hoy, aquí en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, es la obediencia, es la sencillez. Es que cuando recibamos las palabras, todo lo que el Señor hable debe estar dentro de mi corazón. Los hermanos deben estar dentro de mi corazón. La obra debe estar dentro de mi corazón. La palabra profética debe estar dentro de mi corazón. Los votos, los diezmos deben estar dentro de mi corazón. Porque esa es la obediencia a lo que el Señor quiere. La sencillez, la humildad. Por eso, hermano, hoy ante Dios necesitamos ser obedientes. Hoy esto ya no es así. Porque la palabra nos lleva a pensar lo mismo. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se formen partidos en la iglesia. Hermano, solamente tener sencillez, humildad en nuestro corazón, vamos a hacer la obra de Dios. En el pasado había rivalidad y celo entre hermanas, disputando por los servicios. Mi servicio debe ser mejor que el de ella, etcétera, Señor Jesús. Gracias a Dios. Hoy ya no hay rivalidad ni vanidad.
Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy ya no hay rivalidad ni vanidad. Hoy no hay rivalidad ni vanidad. Señor, gracias, porque ya hoy debemos ser sencillos y humildes, como el Señor nos está hablando. Dice que por la vida de Dios en nosotros nos servimos unos a otros con humildad. Antes había arrogancia. ¿Sabemos cuántos años llevo en la iglesia? Tienes que respetarme. Hoy en el ambiente es diferente. Cada uno considere a los demás superiores a sí mismo, porque sabemos que nada hacemos por nuestra propia capacidad. Nada. Nada hacemos por nuestra propia capacidad, sino estando en el Espíritu. Por eso gracias al Señor. Y decía acá, seguía hablando Filipenses 2:3, decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando unos a cada uno como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y en, Señor Jesús, y en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, necesitamos estar claros en lo que el Señor nos está mostrando, hablando. Hoy nosotros necesitamos ser humildes y sencillos. Quien busca esta esencia, busca el árbol de la vida. Quien busca esta esencia, busca el árbol de la vida. Quien busca esta esencia, busca el árbol de la vida. Hermano, y todo nuestro amor y servicio, tanto al Señor como a los hermanos, debe ser un resultado de alimentarnos del árbol de la vida, es decir, de la palabra. Hermano, gracias al Señor, porque hoy estamos en el árbol de la vida, comiendo la palabra. Es la palabra la que nos va a salvar. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Aleluya. Vamos a leer la Biblia, santos. Vamos a leer Romanos 8:2. Dice, ahora pues el 2 es, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La solución, amados hermanos, está en el Espíritu. La solución está en el Espíritu. La solución está en el Espíritu. La solución está en el Espíritu. Amén. Si permanecemos presos en la ley, hermano, vamos a permanecer atrapados, queriendo hacer el bien. Pero al final, hermano, termino haciendo el mal que no quiero. Que Dios nos guarde, hermano, porque eso está en nosotros. Pero aleluya, gracias a Dios que en el Espíritu hay otra ley superior que nos lleva a la esfera celestial. Hoy vivimos por la luz de la vida, pero también vivimos por el Espíritu. Alabado sea el Señor, que nos ayude a que siempre vivamos por el Espíritu. Sabemos que el enemigo siempre está trabajando para que nosotros caigamos, pero aleluya, si permanecemos en el Espíritu, Dios estará con nosotros y con toda la iglesia. Si seguimos atrapados por la ley, o sea, por lo correcto y lo equivocado, vamos a ver, hermanos, defectos en todos nuestros hermanos. Si miramos a la izquierda, vamos a ver errores en los hermanos. Y si miramos a la derecha, también vamos a ver errores en nuestros hermanos. Hermanos, vamos a ver la falla de los demás y nos volvemos, hermanos, críticos, solamente mirando a quién señalar para decir, no, eso está mal también. No es así, hermano. Y a todo el mundo, hermano, queremos señalar. Hermanos, esto se puede volver una lucha constante. Se puede volver, hermano, una lucha de no acabar. Pero gracias a Dios por Gálatas 5:15. Vamos a leer. Dice el Señor.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Señor Jesús, hay un dicho en el mundo que dice, lo mastico, pero no lo paso. Señor Jesús, guárdanos de eso, Señor. El Señor quiere que realmente veamos a los hermanos como son, hermanos. Oh, Señor Jesús. Cuidado, mis hermanos, con esto. Mucho cuidado, porque nos puede llevar al destruirnos entre nosotros. Que cada día el Señor nos ayude y nos guarde. A todos nosotros nos pueda salvar. Pero, amados, hoy es diferente. Santos, hoy es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor, la alegría y la paz han regresado a la vida de la iglesia. Porque el amor, la alegría y la paz han regresado a la vida de la iglesia, a la vida de la iglesia, a la vida de la iglesia. Amén. Hermano, este es nuestro ambiente. Este es nuestro ambiente. Alegría, paz, un abrazo fraternal al hermano cuando lo veamos. No mirando nada malo en ti ni en mí, sino, hermano, que el Espíritu pueda estar en nuestros corazones. Hermano, este es nuestro ambiente, repito. Y no solo aquí, hermano, sino en todo lugar y en todo momento. Porque aquí, cuando estamos en el local, hermano, todo es bonito. Y todo lo vemos bien. Pero cuando estamos por fuera, cuando estamos fuera del local, hermano, ¿qué hacemos? Señor Jesús, que nos guarde. Hermano, la alegría es siempre. Un hombre de Dios como usted o como yo, o una mujer de Dios, hermano, debe estar siempre alegre, contenta, porque tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu. Dios nos ha llamado para amarnos y ayudarnos entre nosotros. Amén. El enemigo siempre va a querer vernos destruidos. Por eso quiere introducir otro evangelio diferente. Por eso es necesario, hermano, transmitir en la iglesia la palabra que sale de la boca de Dios. Dios lo que quiere es eso, hermano, que todo lo que sale de su boca sea transmitido a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Hablaba el Señor más adelante, decía que el origen de la palabra debe ser el Padre. Cristo es la palabra. Y cuando se transmite, hermano, la recibimos como enseñanza de los apóstoles. Hermano, esto es una línea dorada, como dice el hermano. Es una línea dorada. Sale el origen, es la palabra que sale del Padre. Cristo es la palabra. Y cuando se transmite a la iglesia o a nosotros, a una persona, tenemos que recibirla, hermano, como enseñanza de los apóstoles. Y tenemos comunión. En ella se genera, hermano, vida y edificación. Cada vez que usted habla la palabra de Dios transmitida por el mismo Padre y llega a nosotros, hermano, es para que esta palabra, hermano, llegue como vida y como edificación. Es decir, nos trae amor y servicio mutuo en la iglesia. Dios desea, hermano, que trabajemos todas las cosas que hacemos en la iglesia con mucho amor, con entrega. Oh, Señor Jesús. Y mire que el Señor quiere que la obra de Dios no sea producida por enseñanzas humanas, que no hablemos nuestras propias cosas. Se nos ha dicho una y otra vez, hermano, que nuestra capacidad no sirve para nada. Dios desea que usted hable la palabra viva del Señor, que el Espíritu de Dios sea transmitiendo y trabajando a través de su vida, pero para que transmita palabras de Dios. Si no, hermano, por la palabra divina, la palabra que sale de la boca de Dios. Y de verdad que muchos quieren enseñar. Hoy vemos eso, hermano. Hay muchas enseñanzas y muchos también desean hacer lo mismo. Pero si la enseñanza no proviene de Dios, no va a producir ni vida ni amor. Que tengamos esto claro, hermano. Si viene enseñanza humana, viene de mí mismo, de mi pensamiento, nos llenamos de cosas vanas. Hermano, Dios quiere es que produzcamos vida y amor para todo lo que viene de parte de Dios. Por eso, el Señor nos anima a andar en el Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor, que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que allí en Gálatas 5:16, hermanos, vamos a leerlo. Pero si os mordéis, 5:16, sí. Gálatas, Señor Jesús. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos mostraba el Señor entonces allí en ese versículo que Dios permite, porque toda la ley en una sola palabra se cumple,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, lo que quiero decir, hermano, es que este andar, el andar que está en Gálatas, que es el peripateo, en el original griego significa conducirse diariamente en el Espíritu. Dios quiere eso, hermano, que andemos en el Espíritu diariamente. Si usted, hermano, aún yendo al baño, hermano, esté siempre, hermano, dándole gracias a Dios por todo. Si usted está en la cama, acostado, descansando, dele al Señor gracias por todo eso. Ese es conducirse, hermano, diariamente en el Espíritu. Y debemos andar, hermano, en el Espíritu en todo momento. Que Dios sea ayudándonos para que cada día, hermano, aprendamos a valorar la palabra del Señor y vivir en el Espíritu. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Amén. Para finalizar, mis hermanos, el Señor nos traía una palabra preciosa que dice poner la mente en el Espíritu. Amén. Poner la mente en el Espíritu. Poner la mente en el Espíritu. Aleluya. Esa es nuestra necesidad, hermano. Por eso, hoy el Señor de una manera práctica nos ha enseñado cómo colocar la mente en el Espíritu. En Romanos 8:6, precisamente, podemos ver el deseo de Dios. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuán importante es que usted hoy y yo pongamos nuestra mente en el Espíritu. Poner la mente en el Espíritu, hermanos, resultará en vida y paz. Entonces, hoy un cristiano decide si coloca su mente en la carne o en el Espíritu. El resultado de colocar la mente en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu produce, el resultado será vida y paz. Entonces, hoy es necesario que usted y yo andemos en el Espíritu. Para eso Dios nos libertó. Nos dio la libertad para andar en el Espíritu. Amén, porque somos nueva criatura, hermano, y hoy nuestro ambiente es andar en el Espíritu, no es andar en la carne. Entonces, ¿de cómo podemos nosotros colocar la mente en el Espíritu? Hermano, tenemos gracias al Señor por medio de su palabra. A través de su palabra, su voz de comando. Hermano, cuando nos sumergimos en ella, nuestra mente, hermano, se ocupa en las cosas del Espíritu. Amén. Por eso, cuán importante es la palabra. Hoy, si usted toma la palabra profética, haciendo inmersión, hermano, que eso resultará un estado, un vivir en el Espíritu. Porque el contenido que estará en su interior y en mi interior, hermano, es la palabra misma. Amén. Y la palabra es vida. Aleluya. La palabra es el Espíritu. Entonces, mientras más nos sumerjamos en ella, hermano, tenemos más contenido, más vida. Y es para eso que fuimos creados, para recibir la vida de Dios. Amén. Nuestra mente no fue creada para colocarla en la carne, sino en el Espíritu. Amén. También tenemos la inmersión todos los días, hermanos, que es esencial. Algunos tienen la hojita, otros tienen el celular. Pero lo importante no es a dónde la tenemos, sino es que usted y yo la estemos disfrutando. Eso, haciendo inmersión diariamente, hermano, cada vez que usted y yo, porque ¿qué intenta Satanás? Que su mente esté puesta en la carne, en las cosas del día a día. Mire, cuánto hemos experimentado que cuando nuestra mente no está colocada en el Espíritu, no disfruta la palabra, no come la palabra, no invoca, hermano, no está sumergido en ella, hermano, estamos secos. Y la mente puesta en esta esfera natural, sin estar sujeta en el Espíritu, va a producir muerte. Y esa muerte es que, hermano, nos deja sin fuerza, sin energía para hacer la voluntad del Señor. Entonces, mire, cuando no disfrutamos la palabra, cuando no nos sumergimos en ella, tenemos un alma seca, un alma vacía, un alma, hermano, muerta para las cosas del Señor, cuando el Señor hoy está buscando a estos trabajadores de la última hora y usted y yo somos parte de ellos. Entonces, cuán importante que nuestra mente esté puesta en el Espíritu. También habló sobre los gritos de guerra. Los gritos de guerra, cuando antes eran frases sencillas, mire la importancia de los gritos de guerra. Cuando hacemos un grito de guerra, nuestro rostro cambia. Nos da una alegría, hermano, si venimos con una situación, esto, aquello, cuando
hacemos esos gritos de guerra, ¿cuánto cambia nuestro rostro? Amén. Mire que no solamente ya no son solo frases sencillas, el contenido, que es lo más importante, además de la métrica y también de la rima, el verdadero, hermano, valor es la palabra que está allí en esos gritos de guerra. Amén. El contenido es la palabra viva. Amén. Que está armonizado, hermano, a la palabra profética, y eso resultará en vida. Yo he experimentado eso y usted también, hermano, pero no puede ser de manera esporádica. Esto tiene que ser un vivir. Amén. Oh, Señor Jesús. Porque aquí en Romanos 8, del 5 al 11, mostraba que, hermano, los designios de la mente, cuando una mente no está puesta en el Espíritu, son contrarios a Dios. Entonces, mire, en la práctica, cuando nuestra mente no está puesta en el Espíritu, no hay ánimo para nada. No pensamos en las cosas del Señor, en los intereses del Señor. Pero apenas nuestra mente se pone es puesta en el Espíritu, por la palabra, por el comer la palabra, por el rumiar la palabra, por hacer la inmersión, hermano, pensamos en las cosas del Señor, no solamente inclusive de las maneras prácticas. Amén. Pero cuando nuestra mente está en la carne, es contrario. Entonces, no estamos aquí para estar en contra de la voluntad del Señor, sino, hermano, para hacer la voluntad del Señor. Amén. Porque Cristo pagó un alto precio por nosotros, hermano, en la cruz, para darnos su vida. Y algo precioso que el Señor nos mostraba. A ver, ¿qué es el deseo de Dios? Que usted y yo recibamos vida. Ese precio que Dios pagó en la cruz, que Cristo pagó en la cruz, hermano, es para que usted hoy y yo estemos disfrutando de esa vida. Y mire todo el proceso que el Señor nos mostró para que esa vida llegara hasta nosotros. En Deuteronomio 8:7 podemos ver ese proceso. Mire, dice así: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Amén. Ahí podemos ver en ese versículo que el Señor se compara como esa agua. Dios es esa agua de vida, esa agua que quiere llegar al hombre. Pero sabemos que mientras el agua esté subterránea, en lo más profundo de la tierra, el ser humano no tiene acceso. Pero cuando sale, hermano, brota en una fuente y luego un arroyo, es accesible al ser humano. Bueno, el manantial es Dios, esa fuente es Cristo, y ese arroyo, hermano, es el Espíritu. En Romanos podemos ver que se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces no hay varios espíritus, es uno solo, amén. Y es el Espíritu del mismo Dios, mismo Dios, Cristo y el Espíritu, que no están separados. Es el Dios triuno, amén. Hermano, con todo esto podemos ver que el deseo de Dios es que la vida esté siendo disfrutada en nosotros. Entonces, todo este proceso que tuvo Jesucristo en la cruz, al hacerse el Espíritu, es para que el hombre pudiera alcanzar esa vida. Amén. Entonces, ser accesible para que usted y yo hoy no vivamos de otra manera sino en el Espíritu para disfrutar de esa vida. Aleluya. Esa vida que hoy está accesible a nosotros. Amén. Entonces, Dios como el agua, hermano, quiere alcanzar al hombre. Y por eso, a través del Espíritu, esa agua, esa vida, hermano, es accesible. Qué lindo es Dios, hermano. Ese Dios que es grande, pero también se hizo pequeño para que usted y yo pudiéramos acceder a esa vida. Amén. Entonces, con esto cierro, hermano. En Romanos 8:11 muestra que lo que busca esta vida, hermano, es transformarnos por completo. Amén. Inclusive, este cuerpo mortal es vivificado, hermano, por colocar nuestra mente en el Espíritu. Amén. Aquí cierro con esto que dice así. Amén. Y dice: y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces hoy, hermanos, necesitamos de este Espíritu, necesitamos de la vida que trae el Espíritu, pero es por la palabra. Hoy hay mucho encargo,
hay hermano, una comisión grande, enorme, y es hacer la voluntad del Señor, pero necesitamos vivir en el Espíritu para atender esta grande comisión, amén, para estar involucrado, hermano, en los servicios, en las ofrendas, en la palabra, hermano, con las herramientas, con todo lo que el Señor nos está dando, hermano. Es necesario que nuestra mente esté colocada en el Espíritu para que tengamos vida y paz y disfrutemos de todo este ambiente que el Señor está dando en estos tiempos para traer, hermano, su segunda venida. Jesucristo es el Señor. El Señor les bendiga, hermano. Estos cuerpos mortales van a recibir vida y están recibiendo vida. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, hermanos, porque hoy necesitamos poner nuestra mente en el Espíritu. Poner la mente en el Espíritu. Poner la mente en el Espíritu. Hermano, y cuando colocamos nuestra mente en el Espíritu, hermano, tenemos gozo y paz. Amén. Por eso, hermano, ya vamos a dar unos anuncios muy importantes. Mañana, hermano, casa de adolescente, hermano, a partir de las 8 de la mañana. El Señor espera a todos los jóvenes, hermano. Aún espera a su hijo, usted que nos está escuchando, hermano. No permita que su hijo se quede, sino que esté aquí en casa de adolescente. Hermano, y el servicio de aseo le corresponde al sector A. Hermano, vamos a ser diligentes en el Señor, hermano. Vamos a colocar la mente en el Espíritu, porque cuando colocamos nuestra mente en el Espíritu, hermano, dice que trae gozo y paz, hermano. Y para este servicio del aseo necesitamos colocar la mente en el Espíritu, hermano. Así que, por favor, hermano, mañana, a partir de las 6 de la mañana, el local se abre para que podamos venir a hacer el aseo. Amén. Hermano, y para el día de mañana, sábado, hermano, hay una comunión en Piedra Lisa. Hermano, el hermano Yuri con unos colportores salen a esta gran comunión, hermano, para colocar la mente en el Espíritu y tener ese gozo y paz, hermano, que hoy el Señor necesita. Por eso vamos a estar orando, hermano, por nuestro hermano Yuri y los colportores que se desplazan hacia allá y un grupo de hermanos. Amén. Hermano, y el día domingo el Señor nos espera, hermano, a todos, hermano, a todos. Por eso no nos podemos dar ese lujo de quedarnos en nuestras casas, sino de que podamos venir, hermano, a esta gran comunión que el Señor nos prepara, hermano. Pero no vamos a venir con las manos vacías. Vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos. Amén. Y, hermano, también le recordamos el voto pro Brasil. Hermano, recuerden que este voto pro Brasil ya tuvo el primer cierre. Pero, hermano, mañana, el día domingo, hermano, que usted va a venir, venga, traiga su voto, por favor. Hermano, sabemos que este voto lo utilizamos para el hermano que viaja hacia Brasil, hermano. Por eso vamos a ser diligentes, hermano, con este voto. Aún terminamos orando. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias porque colocar la mente en el Espíritu dice que trae gozo y paz. Hoy necesitamos tener esta realidad, Señor, que necesitamos colocar nuestra mente en usted. Por eso muchísimas gracias, Señor. Gracias por esta gran comunión. Gracias por esta palabra, Señor, que usted nos regala, una palabra de vida y edificación. Pero llévanos, Señor, siempre a estar nuestra mente puesta en el Espíritu. Señor Jesús, gracias por todos los hermanos que pudieron conectar. Aún los que no se pudieron conectar, Señor, síguele dando el deseo para que ellos puedan escuchar esta palabra. Señor Jesús, gracias, Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén. Festa, o seu povo tem alegria, juntos louvam
sirviendo aquí en Panamá. El Señor nos trajo para hacer su obra. Cada día más queremos apresurar la venida del Señor. Tenemos un encargo ardiendo en nuestro corazón y es completar ese número para el Señor. Y hace 2 meses llegamos aquí a República Dominicana y hemos estado sirviendo junto con los hermanos, practicando cada herramienta, TCI, mujeres conectadas, casa adolescente, y hemos visto que solamente es posible a través de tener un amor reverente por la palabra. A través de su palabra hemos visto cómo el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y cada día más siendo edificados. Queremos agradecer a los hermanos de Inversionistas del Reino, porque gracias a Inversionistas del Reino hoy podemos entrar a todos los países y a todos los continentes. Hoy el Señor está avanzando gracias a esos corazones que se están entregando, que se están consagrando, así como lo hizo Abraham. Hemos visto cómo el respaldo de cada uno de los hermanos de las iglesias en Colombia han podido hacer parte también para que la obra aquí en Panamá, en Centroamérica, siga adelante. Nuestro propósito es traer al Señor de regreso pronto, lo que está quemando en nuestro corazón. Vamos a seguir con ese corazón, hermano, vamos a seguir entregándonos, aumentando nuestra consagración, no vamos a desperdiciar el tiempo, vamos a traer al Señor de vuelta.